En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, entonces, el día de hoy nos hallamos en el domingo que se llama Inalvis, o también Quasimodo, por la primera palabra del introito. Y como en el Evangelio de hoy, vemos que nuestro Señor, después de resucitado, se aparece a sus apóstoles y les dice, entre otras cosas, las siguientes palabras: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonareis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Deseamos decir hoy unas breves palabras sobre el sacramento de la penitencia o confesión. En primer lugar, como podemos apreciar, se desprende claramente de estas palabras que recién hemos dicho nuestro Señor, la institución del sacramento de la penitencia o confesión contra los protestantes que niegan este sacramento, entre tantas verdades que niegan, y que está allí bien claro en el pasaje evangélico, en la Sagrada Escritura. Ellos siempre pretenden basarse en la Sagrada Escritura, y está bien claro. Cristo a sus apóstoles, a quienes perdonáis los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retuviereis, les serán retenidos. Porque hay que tener en cuenta que el sacerdote, si ve que el penitente no está bien dispuesto, no está realmente arrepentido, no quiere realmente dejar el pecado, las ocasiones próximas del pecado, puede no darle la solución. Y por eso dice retener, les retuvieres. Puede no dar la solución cuando juzga que es el caso. Entonces, como vemos claramente la institución del sacramento de la confesión, de la penitencia, al decir Cristo estas palabras a sus apóstoles, y que evidentemente que ese poder que les da se transmite a los sucesores, porque no tendría sentido que lo digan nomás a ellos para que se mueran y ahí se acabó. Se transmite con el sacerdocio a sus sucesores, los obispos y los sacerdotes. Y nos vamos a enfocar principalmente respecto al sacramento de la confesión en la parte de la acusación de los pecados. Uno dice sus pecados al sacerdote en orden a obtener de él la absolución de los pecados. En primer lugar, tengamos en cuenta que la manifestación, o mejor dicho, acusación de los pecados hecha al sacerdote es necesaria. Es necesario que uno le diga sus pecados al sacerdote. Esto se desprende también de las palabras de Cristo que recién escuchábamos. A quienes perdonareis los pecados, les serán retenidos. Perdonados, y a quienes los retuvieres, les serán retenidos. Se desprende de allí, porque como decíamos, los apóstoles y sucesores no serían capaces de ver en cada caso si deben absolver o retener, si no absolver, si no escuchan los pecados antes del penitente. Y no es imposible. Entonces tiene que el penitente ir y mismo acusarse de sus pecados, decirlos, para que entonces los apóstoles o sucesores puedan ver si absuelven o si no absuelven. Entonces decir los pecados es necesario. Sin embargo, debemos tener en cuenta que para que propiamente sea confesión, es decir, acusación de los pecados, esto debe ser hecho en orden a la absolución, es decir, con la intención o finalidad de recibir la absolución de parte del sacerdote para el perdón de los pecados. Por lo cual, una pura narración no bastaría de lo que uno hizo. O contar los pecados al sacerdote, como se lo diría a cualquier otra persona, a un conocido, un amigo, tampoco serviría. Sino que es preciso acusar uno sus pecados al sacerdote como a juez, que se halla en el tribunal de Dios. De hecho, a la confesión también se le llama el tribunal de la penitencia, porque uno va como reo, como pecador, a acusarse ante el juez, que es el sacerdote que obra en persona de Dios, en nombre de Dios. Uno se confiesa y uno está confesando con Dios, a través de su ministro. La confesión es con Dios. Uno va como reo a pedir la absolución. Por eso la confesión se hace de rodillas. Eso, digamos, significa esa disposición de que uno se está acusando. Se confiesa de rodillas.
Y también por eso es buena la costumbre. Algunas personas que al confesarse dicen, yo me acuso de tal cosa. Como insistimos, uno se está acusando. No nomás ir a contar al Padre y hice esto o aquello. Me acuso de esto. Cometí estos pecados. Y pido perdón a Dios y a usted, Padre, absolución. Porque eso no va a la confesión, recibir perdón de los pecados. Y la acusación de los pecados hacia el sacerdote debe estar revestida, entre otras, de las siguientes cualidades. Dolorosa, en el sentido de que hemos de ir, como decimos, como reos ante el tribunal de Dios, a confesar nuestras faltas y pecados, sabiendo que con ellos hemos ofendido a Dios, cometiendo así un grandísimo mal. No hace falta llorar, ni siquiera sentirse triste, aunque si uno tiene eso, buenísimo, bendito sea Dios, pero no es necesario, pues el dolor esencialmente ha de residir en la voluntad, que es una facultad espiritual y por lo mismo no cae en sentido, con la cual hemos de detestar y rechazar los pecados cometidos y no querer cometerlos más. Entonces, el dolor es esencialmente espiritual, en la voluntad, que rechaza el pecado. La acusación de los pecados debe ser íntegra, es decir, al confesar los pecados, deben ser dichos todos los pecados mortales cometidos después del bautismo, no confesados todavía, y de los cuales uno tenga memoria. Y esta cualidad es importantísima, pues hace la validez del sacramento, ya que el que al confesarse a sabiendas oculta o calla algún pecado mortal, vuelve inválida la confesión y profana el sacramento, cometiendo así un horrible sacrilegio, pecado gravísimo. Y hay que tener presente asimismo que respecto a los pecados mortales es obligatorio decir el número de veces que uno cometió el pecado grave, sabiendo que si uno oculta el número de veces o lo disminuye conscientemente por vergüenza, aunque apenas si el Padre lo hizo 20, lo dice que lo hice 10, o directamente no le aclaro el número porque me da mucha vergüenza decirle. Si uno hace eso, la confesión está mal hecha. ¿Por qué? Porque en última instancia estoy ocultando pecados. Por poner un ejemplo, no es lo mismo que alguien haya hecho un homicidio a que haya sido un asesino serial y haya hecho 10 homicidios, de 10 pecados distintos, de confesar 10 pecados. Hay que aclarar, asesiné y fue 10 veces. No debe aclarar el número de veces en los pecados mortales. Y también declarar las circunstancias que mudan lo que se llama la especie del pecado, que hacen que en una mala acción haya de hecho más de un pecado. Ejemplo, alguien robó. Padre, me acuso de que robé. ¿Qué robó? Un cáliz consagrado. Entonces hay 2 pecados. Robo más sacrilegio. Entonces hay que declarar eso. Si uno a propósito, por la vergüenza, si le que robé eso, no lo aclaró. Una mala confesión porque estoy ocultando circunstancias que debo declarar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que no es lo mismo ocultar que olvidar. Ocultar es que yo lo tengo acá y yo a propósito no lo digo, normalmente por vergüenza. Y olvidar, uno sin querer se le pasa. Si uno se le olvida un pecado mortal en la confesión que uno nunca ha confesado, este queda perdonado, pero queda la obligación de que en la próxima confesión que uno haga, uno lo diga al sacerdote. Se lo va a confesar. Padre, la vez pasada me olvidó decir tal pecado. Entonces queda su obligación. Y debe tenerse en cuenta que en los pecados veniales, si bien es muy recomendable y útil acusarlos en confesión, no es obligación decirlos ni comprometen para nada la validez del sacramento, ya que ellos pueden perdonarse de muchas maneras. Los pecados veniales, con agua bendita, con un acto de contrición, asistiendo a la misa, haciendo la Sagrada Comunión. Uno puede confesarlos, es bueno, pero no es una obligación, y uno no daña la confesión si por X o Y razón uno lo dice sus pecados veniales, los mortales, no confesados nunca, son los que hay la obligación de decirles siempre
bajo pena de dañar la confesión. La acusación de los pecados debe ser sincera, es decir, debemos decir los pecados tal cual los tenemos en la conciencia, sin ocultar ninguno, como ya hemos dicho, que sí, todos los pecados, pero también, y esto no es tan común, pero puede llegar a ocurrir, sin exagerar, y andar inventando lo que hice, no decir, voy a poner un número exorbitante, no, los que cometiste, los que recuerdas o piensas que cometiste, y diciéndolo con mucha sencillez, y diciéndolo también claramente al confesor. Pues si uno, y ojo, porque esto puede llegar a ocurrir, si uno a propósito dijera sus pecados graves, por vergüenza, de una manera confusa, tal vez porque el Padre no entienda también, porque qué vergüenza que me da decirle, y uno lo hace a propósito, y el sacerdote de hecho no entiende, y al final, sí, no agarra bien a lo que uno se refiere, uno se está confesando mal. En última instancia es ocultar el pecado. Hay que decirlo con sencillez, con llaneza, pero hay que decirlo claramente. Si uno induce error al confesor, a propósito, la confesión está mal hecha si se trata de pecados graves, de pecados mortales. La acusación ha de ser humilde. Cuando uno se confiesa, debe confesarse con humildad. Como decíamos antes, uno va como reo, que se presenta ante el sacerdote como juez, para acusarse uno de sus propios pecados. Entonces hay que ir con mucha humildad. Y por eso evitar caer en dar excusas de las faltas de uno. Muy típico. Uno anda excusando, uno va a acusarse. O echar la culpa de los propios pecados a los demás. Eso va contra la humildad. Uno va y pequé y cometí tal pecado. Me acuso. También hay que evitar decir los pecados ajenos. Tener bien presente que la confesión es para los pecados propios. Lo que yo hice, lo que mi prójimo hizo, él ya verá, él ya lo confesará. Le toca ir a la confesión. Pero no tiene que decir los pecados propios. Entonces, mucho cuidado con eso. Y en ese mismo sentido, uno debe ser muy cuidadoso en no andar revelando o diciendo nombres en confesión de otras personas. Tal vez en cosas que uno dice que implica a alguien, que es como que no se puede, pero evitar decir el nombre, para no revelar el cómplice del pecado, la persona que tuvo que ver. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. La acusación de los pecados también debe ser breve, escueta. Es importante no alargar innecesariamente la confesión, como eso puede ocurrir, tal vez dando detalles que no vienen al caso, o tal vez sacando otros temas que mejor dejar para otro momento. Uno puede sacar una cita en otro momento, preguntar sobre eso. Entonces, no alargar innecesariamente la confesión, especialmente cuando hay días que hay muchas confesiones, pues en ese sentido hasta por caridad hacia los demás, para tratar de que más personas logren confesarse. Entonces, como decimos, que ser breves, bien escuetos, saber a lo que uno va y decir uno claramente sus pecados. Concluyendo ya, digamos simplemente unas muy breves palabras sobre el examen de conciencia. Este es necesario para que podamos cumplir con la integridad de la confesión y así hacer buenas confesiones. Pues el que antes de confesarse no dedica un determinado tiempo a prepararse, a recordar sus pecados, examinando su conciencia, difícilmente será capaz de decir bien los pecados que cometió. Y se trata de pecados mortales, el número de veces que lo hizo, como las circunstancias que cambian la especie, que hacen que haya más de un pecado en exacción, como decíamos antes. Es importante uno siempre prepararse. No simplemente llegar, el padre está confesando y tirarse así nomás, a ver qué se me medio ocurre o me medio acuerdo. Siempre hay que hacer un examen de conciencia. Así sea cortico, así sea de 5 minutos, pero hay que recogerse y pensar. Desde mi última confesión, ¿qué pecados he cometido? Pensar en los lugares que he estado, en el trabajo, con los amigos, tal vez con quienes se ha hablado. Tratar de recordar. No hace falta romperse la cabeza, igual muchas veces se le olvidan muchas cosas, pero tratar con sencillez. Recordar lo mejor que uno pueda sus pecados y ahí seguir a confesarse.
En todo caso, aprovechando que nos hallamos en este tiempo pascual, que nos hallamos apenas 8 días del domingo de Pascua, el domingo Inalvis, queremos exhortar a todos aquellos que se hayan necesitados de la confesión, cada uno los hará en su conciencia, tenga pecado mortal, de hacerla lo más pronto posible y no dilatarla. Siempre esa es digamos, una de las trampas que nos pone el enemigo. Me voy a confesar, claro que sí, pero después. Hoy todavía no estoy preparado. Después. Y lo vamos dilatando. No, confesarnos pronto, en especial en este tiempo pascual, y para que podamos adquirir la paz del alma, la paz que veíamos hoy en el Evangelio. Nuestro Señor se la deseaba y podríamos decir daba a sus discípulos. Nos aparece a ellos que están congregados con las puertas cerradas por miedo a los judíos, porque no olvidemos que el cuerpo de nuestro Señor no estaba en el sepulcro. Entonces, ¿qué pensarían los apóstoles? Van a decir que nosotros lo cogimos y solo van a venir a liquidar a los judíos. Están con miedo, puertas cerradas. Y allí se aparece nuestro Señor: la paz sea con vosotros. Entonces, para que nosotros también podamos apropiarnos de esas palabras de Cristo y realmente tener paz en el alma, hay que hacer una buena confesión. La única forma. Si uno tiene pecados graves, pecados mortales, nunca va a haber paz en el alma. Entonces, cada uno mirar en su conciencia, examinarse, ver de hacer una buena confesión, de prepararla bien, como decimos, un buen examen de conciencia, y tener en cuenta todo lo que hemos dicho, para hacer una muy buena confesión, y para que así este tiempo pascual que recién empezamos sea de mucha bendición para nuestras almas. Quiera María Santísima rogar por nosotros, a su Hijo Santísimo, para que así sea. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.